Ramón Díaz de León, diálogos a fondo, porque eres parte de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ramón Díaz de León Vela y los saludo con gusto en una emisión más de Diálogos a Fondo, el programa que semana a semana llega hasta usted a través de notus.com, siempre con temas de interés y siempre con la participación de personalidades que con su actor escriben el cotidiano acontecer de Irapuato y de la región. Hoy tenemos como siempre un tema por demás interesante y sobre todo un invitado muy especial, mi querido amigo, el ministro de la Iglesia Católica, Jesús Navarrete, capellán del Templo del Señor de la Misericordia, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación. Ramón, hombre, pues ya ves todo el cariño y la amistad, con todo gusto, y yo agradecido contigo. Es una bendición por este espacio, Pater. Y este programa, alguien me dijo, debió pasar antes de la Semana Santa, porque la idea era definir el porqué. El pueblo católico como que ha convertido la época de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en tiempo para la diversión, Padre. Bueno, yo creo que es un tiempo ciertamente que necesitamos revalorizar para darle un valor adecuado en medio de nuestro crecimiento tanto de vida como de fe, para que de esta manera vayamos caminando mejor en la vida humana. Debiera ser un tiempo de reflexión muy profunda, de crecimiento en la fe, del conocimiento de Jesús, para que nuestra vida logre trascender. Hay que seguir trabajándolo para seguir sembrando en medio del pueblo semillas de Jesús, semillas de la palabra de Dios, y de esta manera nuestro pueblo lo vaya mejorando. Creo que sin llegar a decir nada grande, pero hoy muchas familias han vuelto a retomarlo, y ya no solamente como un tiempo de vacaciones, de diversión, ciertamente como un tiempo de descanso, pero donde ya van buscando dejar huella en sus hijos. Yo en el campo que me toca les digo que hay que dejar siempre grandes recuerdos, porque recordar es vivir, y cuando los hijos van reconociendo los grandes momentos que sus padres les fueron dejando y luego los toman como un recuerdo, lo van imitando. Por eso, sin desconocer que ciertamente en este momento de la vida muchos lo toman como vacaciones, hay que seguir trabajando para que la familia vuelva a ver que es un tiempo de descanso al cual tienen derecho, pero que tiene ya una razón de ser, un esfuerzo de vida interior, de crecimiento en su vida y de crecimiento en su fe. Sí, y a mí me llama mucho la atención, Padre, el constatar precisamente durante las visitas de las 7 casas, que fue la semana pasada, que el Señor de la Misericordia, el recinto sacro, bajo tu responsabilidad, tiene una afluencia importante de feligresía y contrasta con muchos otros templos que en otro tiempo fueron tradicionalmente muy visitados. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué un Señor de la Misericordia jala tanta gente? ¿Y por qué en otros lados está un poquito? Pienso que puede haber varios factores. Uno, desde luego, es la esencia de ese templo, que es el Señor de la Misericordia. Como que nuestro pueblo empieza a entender que tenemos que ir creciendo de una religiosidad popular, muchas veces basada solamente en novenarios, tridos, fiestas patronales, a ir buscando el rostro de Jesús, el rostro de Dios, el rostro misericordioso del Padre que es Jesucristo, y que el pueblo vaya empezando a retomar que la fe no está necesariamente en tanta fiesta, novenario, sino en el encuentro personal y vivo con Él. Eso ayuda mucho el centro al cual está dedicado esta iglesia. En segundo lugar, yo creo que sí se ha ido sembrando más semilla
en el pueblo que nos acompaña semana con semana y durante la semana también. Y también, ¿por qué no decirlo, verdad? Una ampliación en este campo a través de las redes sociales, a través de internet. Por otro lado, bueno, el templo está muy bien situado, hay estacionamiento propio, pero sobre todo pienso que es eso. Hoy tenemos que buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios, y el templo que creo que tiene una oportunidad para hacerlo. Sí, estarás de acuerdo conmigo en que cuando tú llegaste a hacerte cargo del Templo del Señor de la Misericordia, la afluencia de feligresía era limitadita. Los oficios dominicales en aquellas primeras semanas pues tenían un 50% de ocupación en el recinto, y poco a poquito fue creciendo. Ahorita me contestas mientras hacemos un espacio para dar paso a mensajes. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Terminó la etapa cuaresmal y yo te preguntaría, como que se percibe un desapego de la feligresía católica a las tradiciones, a las costumbres ancestrales, y no me queda claro el por qué. La gente, sobre todo en el centro, tú tienes la posibilidad, no la posibilidad, sino el carisma del jalón, la gente te sigue, pero como tener que visitar 7 templos, tú constatas que hay algunos prácticamente olvidados por la feligresía. Sí, yo pienso que sin dejar de desconocer, ¿verdad?, que el esfuerzo del sacerdote pues es muy importante. Sin embargo, bueno, como en todas las cosas, los tiempos van caminando, se va renovando, va creciendo, y entonces pues la iglesia también tiene que ir entendiendo que hay que ir renovando ciertas iglesias para darles atractivo, buscar la oportunidad de un poco de estacionamiento, porque también pues ya sin estacionamiento es difícil. Cuando uno va a comprar algo y ve que no hay, pues le sigue adelante y pues ya busca en otro lado donde puede encontrarlo. Sin embargo, como en esa etapa a pie, perdón, entonces es importante que también los sacerdotes trabajemos más dedicadamente para que nuestro pueblo vaya entendiendo la historia, la labor, la fuerza de la fe de cada iglesia. Y también pues sí, hay que renovar las iglesias, renovar el aparato de sonido y darles la oportunidad de ir descubriendo la verdad de Jesús para que nuestro pueblo lo vaya buscando. Yo estoy muy pues moderadamente optimista de pensar que es una gran oportunidad que tenemos hoy en este momento, de que si los sacerdotes abrimos nuestra mente, trabajamos más en forma amplia con el laico, podemos lograr mucho. La gente está ávida ya de una cultura de la vida, de una profundización en la familia y de un crecimiento en la educación. De hecho, el Templo del Señor de la Misericordia, voy a empezar a trabajar por ahí, Ramón, que sea un templo donde la gente encuentre esa amplitud de saber lo que es la vida frente a la cultura de la muerte. Hoy necesitamos, frente a la cultura del aborto, esa cultura nueva del ser humano que va caminando, demasiadas adiciones que van estorbando el camino. Dios nos puede quitar todo, pero lo único que desde luego nunca nos quitará será la libertad, el poder de ser libres, de elegir. Y hoy nuestro pueblo necesita entender y tener esa capacidad para elegir. De tal manera que eso también nos da ocasión de crecimiento. Que el pueblo cristiano ojalá vaya viendo que las posibilidades de la iglesia se abren para que vayamos encontrando el camino. Y yo creo que las posibilidades se abren cuando hay ministros del Señor como tú, que no solamente en el momento de la celebración eucarística está frente a la feligresía, sino que eres un sacerdote abierto
a recibir a aquellas personas con algún problema, con alguna necesidad, con alguna ansia de un consejo, de una orientación, y estás a su disposición todo el día. Eso es que es un ministro de la iglesia de tiempo completo. Pues yo creo que como en todas las cosas, si no lo somos, sí nos dejaríamos mucho que desear. Ramón, y también es cierto, ¿verdad? Hoy nuestro pueblo necesita que nuestra iglesia se siga abriendo, que sepamos que todos aquellos que, por ejemplo, en algún momento han sido rechazados, por ejemplo, el tema de divorciados vueltos a casar, pues son parte de nuestra iglesia. Y ellos también forman parte de nuestra feligresía. Y ellos también tienen todo el derecho. Y en ese tema, pues yo soy muy abierto. También el deseo de poder animar a la gente desde su vida interior. Por eso cuando la gente encuentra dónde se le acoja y dónde se le pueda orientar, pues va buscando. Ojalá que el Templo del Señor de la Misericordia con el tiempo se vaya formando ese equipo más grande, donde podamos acoger de una manera sabia y al mismo tiempo con mucha esperanza, y allí encuentren un camino de vida, una reorientación en su camino. Hoy la gente, todos necesitamos buscar consejo, nadie está exento de eso, y que podamos aportar un poco, con todo gusto lo hacemos. Hoy me entero de que abrimos un paréntesis para dar paso a mensajes y regresamos con la parte final. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Estamos prácticamente en el final de este programa y luego de agradecerte la atención que nos has dispensado para venir acá, yo quisiera escuchar un mensaje final a esa feligresía que tú has hecho multiplicar en el Señor de la Misericordia. Bueno, decirles, ¿verdad?, que ya en esta época en que estamos, llamada Semana de la Pascua, aquí debemos tener sobre todo dos elementos en la fe claves. Primero, dentro de la persona de cada uno de nosotros, tener al Cristo resucitado, sabiendo que el Señor cumple, que no defrauda, que no confunde, y que su palabra se cumple. Vivir esta etapa de alegría, de paz. El hombre se siente bien cuando sabe que Cristo está vivo y resucitado, se siente contento. Por un lado, acogerlo en la vida interior como aquel que es nuestro Señor y nuestro Dios, y empezar a seguirlo porque en Él encontramos vida y vida abundante. Que no dejen de trabajar muchísimo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es uno de los grandes regalos que el Señor nos ha dejado. Un corazón instruido con la sabiduría divina, pues es un corazón que vale mucho y cuya vida va creciendo siempre en su camino. Y que crezca en la fe, una fe que se trabaja cuando se obra de acuerdo a ella, la fe crece y no al revés. Y en la vida social, el Cristo crucificado. Que no dejemos de ver ya en nuestra trascender, salir de nuestra persona para trascender al mundo real, al mundo de la pobreza, al mundo de la ignorancia, al mundo del sufrimiento, al mundo de dolor, el Cristo crucificado, es decir, el Cristo que sigue sufriendo y que está allí para que nosotros le ayudemos a instituir el reino de Dios, tratando de disminuir el dolor del mundo. Que por un lado, pues no lo aumentemos, que no aumentemos más dolor en la vida. Y hay un detalle clave, con que cambiemos nuestra manera de hablar, de negativa en positiva, de pesimista en optimista, de palabras de corrupción en palabras de justicia, y sembremos ese estilo en medio de la vida humana, habremos logrado muchísimo en este mundo. Si cambiamos la manera de hablar del mexicano de negativa en positiva, lograremos mucho en la vida. Y por otro lado, como decía, pues no olvidar el dolor.
el dolor de nuestros hermanos, el Cristo que sigue sufriente, el Cristo crucificado que sigue en medio del dolor del ser humano. Que nuestra vida no se quede limitada en una vida solamente familiar. Tenemos que trascender la vida y la familia. Y al final pues es el gozo del hombre, el haber dejado a su paso, y si es con la ayuda de Dios y el poder de Dios, el poder que da el Señor, haber ayudado a crecer a otro es lo importante. Que entendamos que la misericordia fundamentalmente es ayudar a que el otro crezca. Y cuando yo he visto que ese hermano, yo le ayudé a salir de su anonimato y lo apoyé y lo hice crecer y lo veo, pues ese es el gozo más grande de la vida. Que la misericordia la apliquemos realmente. Hacia adentro el Cristo resucitado y hacia afuera el Cristo crucificado. Bien, Padre, pues lamentablemente tenemos que llegar al final de este programa. Creo que ha sido muy saludable, muy formativo escucharte, y seguramente la gente te buscará, disfrutará de el haberte escuchado, y ojalá que esto lo podamos hacer en una forma más continua, más periódica, para que tu mensaje pastoral llegue a nuestra audiencia. Ramón, muy agradecido, y muy agradecido también a Keinotus, que nos abre sus puertas. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Padre, pero sobre todo gracias a usted que nos permitió llegar a través de la pantalla de su computadora en una emisión más de Diálogos a Fondo. Lo invito a que nos sintonice la próxima semana, cuando también, como siempre, tendremos un invitado muy especial y un tema por demás interesante. Aquí nos vemos.